acercamos directamente ya al tema que nos ocupará en esta segunda parte del manual, Iglesia que ensancha horizontes en salida misionera y samaritana. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 13, versículos 2 al 3, dice: mientras estaban celebrando el culto en honor al Señor y ayunando, les dijo el Espíritu Santo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Iniciar ciertamente o fortalecer la misión en la vida parroquial, buscando pues nuevos métodos o formas de salir a las periferias y contagiar la alegría del Evangelio, recuperando el entusiasmo por el anuncio del querigma de la salvación. Se tratará entonces de estos temas, de ir abriendo espacios para mostrar a la Iglesia en acción, tal pues como la describe Hechos de los Apóstoles. Nos acercamos a un primer tema y es la vocación de Pablo, la vocación de la Iglesia. San Pablo pues es un personaje que nos va a plantear cómo fue su encuentro con Cristo. Las miradas acercándonos a los textos son diversas, porque por un lado uno, observando lo que significó la caída, la ceguera, todos los problemas que vivió el apóstol, pues a uno no le parece nada atractivo. Sin embargo, para Pablo, cuando él comenta cómo fue su vocación, lo ve como el encuentro con Cristo, la oportunidad de toda su vida. Por eso escribió en la carta a los Gálatas: me amó y se entregó por mí. Es la frase del apóstol. En el tema anterior, pues veníamos observando pues la vida del padre Hermógenes y de Monseñor Gerardi, que trabajaron en su momento, según las circunstancias, de hacer valorar el reino de Dios y sus valores como tal, el valor de la justicia, el valor de la paz. Los trabajaron y por causa de este trabajo, pues ellos entregaron la vida. Ahora veremos también cómo el proceso, diríamos, de encuentro con el resucitado. Pablo pues era un perseguidor de la Iglesia y era una persona convencida que realmente lo que estaba haciendo era bueno, porque él había estudiado a los pies de Gamaliel. Y la sana doctrina, según la expresión de Pablo, pues él era un ortodoxo, uno de los grandes. Y por eso veía que, habiendo nacido una secta del judaísmo, que le llamaban los seguidores del camino, él veía la necesidad, pues, de acabar con ellos. En eso estamos. Así que, en medio de la persecución, también ahora nosotros confrontamos la vida actual, cómo se desarrolla la misión de Pablo, cómo se desarrolla la misión de la Iglesia. Así que nos tocará revalorizar el querigma, es decir, el primer anuncio en la presencia del resucitado, y luego asumir pues con madurez y esperanza la dimensión querigmática de la Iglesia ante los grandes retos que emprende la experiencia de vivir como Iglesia misionera y samaritana en los nuevos Areópagos. El texto que nos va a ocupar como tema central pues será Hechos 9, 13 al 19. Ananías dice, replicó: Señor, he oído mucho hablar acerca de todo el mal que este hombre hizo a los fieles en Jerusalén.
y ahora se encuentra aquí con un poder otorgado por los sumos sacerdotes para encadenar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: debes ir, porque este es un instrumento elegido por mí para difundir mi nombre entre los paganos, los reyes y los israelitas. Yo le mostraré todo lo que deberá padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa y le impuso las manos, diciéndole: hermano Saúl, el Señor Jesús, el que se te manifestó en el camino por el que venías, me envió para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Luego se levantó, recibió el bautismo y después de alimentarse, recobró sus fuerzas. Es el texto, diríamos, de Hechos de los Apóstoles. Pero también nos acompaña un texto de Evangelii Gaudium, es decir, un texto de la carta del Papa Francisco. Dice el Papa: invito a todo cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Está en Evangelii Gaudium, numeral 3. ¿Cómo propiciar el encuentro con Cristo? Es un concepto bien claro. Se trata de un encuentro. Y bueno, experiencias de encuentro, tenemos experiencias de encuentro entre personas. Y en la síntesis de la arquidiócesis sobre el sínodo de los obispos se pidió con insistencia: la primera invitación que nos hace el Espíritu Santo es apoyar y entregarnos a la misión, lo que implica ensanchar el camino para todos, evitando juzgar, estigmatizar o prejuiciar a nuestros hermanos, ensanchar en dos horizontes complementarios. El primero es la proclamación del querigma. Necesitamos recuperar pues la fuerza del testimonio y la proclamación valiente del Evangelio. En las periferias se nos ve muchas veces como tímidos y apagados, y demandan de nosotros como iglesia que tengamos presencia en la vida cotidiana de las personas, mercados, áreas marginales, proclamando pues la palabra, la proclamación de la palabra, anunciando pues la salvación, porque como indica, hay muchas más presencias del mundo protestante en cuanto al anuncio del Evangelio. Muchas parroquias han olvidado que la prioridad de la iglesia es el anuncio, y algunas se han dedicado a sobrevivir sacramentalmente. Entonces tenemos esta dificultad en la que ciertamente Cristo nos ha dejado el envío a la iglesia para proclamar el querigma, es decir, su presencia de resucitado. Y hay toda una temática que se aborda para que la persona entre en contacto con Cristo. Pero se ha ido dejando al tiempo y nos hemos dedicado muchas veces los sacerdotes solamente a la celebración de los sacramentos. Segundo,
se trata de ensanchar el camino. No se reduce solo al afán de las cosas de Dios, sino también en las realidades de la vida de la gente, sobre todo en las situaciones de los más pobres. Es necesario preocuparnos seriamente de los problemas de los demás, enfermos, ancianos, adultos mayores en soledad, familias en situaciones de extrema pobreza, jóvenes en situaciones de riesgo por falta de oportunidades de educación, la alarmante falta de trabajo. El Espíritu Santo nos impulsa a pensar cómo seguir atendiendo las periferias existenciales que hemos encontrado, porque la desigualdad, pobreza y exclusión en un país mayoritariamente cristiano es una contradicción evangélica que debe cuestionarnos. Luego, ciertamente la persona que se ha encontrado con Cristo debe tener la experiencia del encuentro con el resucitado. El Papa Francisco nos describe cómo Jesús resucitado se cruzó en el camino de Pablo, tocándole el corazón. Lucas nos dice que mientras Saulo se dedica intensamente a erradicar la comunidad cristiana, el Señor sigue sus huellas para llegar a su corazón y convertirlo así. Es el método del Señor, llegar al corazón. El resucitado toma la iniciativa y se manifiesta en Saulo en el camino de Damasco, acontecimiento que se narra 3 veces en el libro de los Hechos. A través del binomio de luz y voz, característico de las teofanías del resucitado, se le aparece a Saulo y le pide cuentas de su furia fratricida. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquel resucitado manifiesta su ser una sola cosa con los que creen en él. Atacar a un miembro de la iglesia es atacar al mismo Cristo. También los que son ideólogos porque quieren el purismo, entre comillas, de la iglesia, atacan a Cristo. De este cuerpo a cuerpo entre Saulo y el resucitado comienza una transformación que muestra la Pascua personal de Saulo, su paso de la muerte a la vida. Lo que una vez fue gloria se convierte en basura. Hay que rechazar para adquirir la verdadera ganancia que es Cristo y la vida en Él. Eso ustedes lo ven en la catequesis del Papa Francisco del 9 de octubre del 2019. Ahora bien, los católicos, los cristianos, en las parroquias estamos llamados a ensanchar los horizontes. El encuentro con el resucitado para Pablo, un giro radical en su modo de ser y de actuar, tuvo que repensar, replantear, modificar y encauzar sus aspiraciones y convicciones más profundas. De hecho, había nacido en el seno de una familia judía en la diáspora y había sido formado como fariseo según la ley y las tradiciones de sus padres. Su vocación al encontrarse con Cristo le exige ensanchar la mente y el corazón, ampliar sus alcances, sus horizontes. Comprende que la buena noticia de salvación es para todos, sin fronteras étnicas y culturales.
Esta misma experiencia vive la iglesia naciente en su vocación de hacer discípulos a todas las gentes, tal como está en Mateo 28, 19. La iglesia, como Pablo, debe ensanchar la mente y el corazón desde una actitud samaritana, recibiendo en su seno por mandato divino incluso a Pablo, su perseguidor acérrimo, instrumento escogido. Contra todo pronóstico y bajo la reacción desconfiada, pues de Ananías, tal como se presenta en el texto, le dice Jesús que él lo ha escogido como instrumento apropiado para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, es decir, a aquellos que no tenían cabida en la iglesia según la mentalidad de los judeocristianos. Como resultado se pasa del exclusivismo racial o étnico al horizonte de un mensaje de salvación universal. Este proceso de horizontes, de ampliar los horizontes, implica un camino de conversión personal y pastoral. No se realizó de una manera automática o inmediata, por el contrario, tuvo que vencer muchos obstáculos personales e institucionales y madurar en forma sinodal con los líderes ya establecidos en la comunidad de creyentes. Este mismo efecto se percibe en la apertura y sensibilidad ante realidades pastorales que necesitan ser transformadas o bien requerían nuevos mecanismos en vistas a la transmisión de la fe y la evangelización, sobre todo a los no judíos. Ciertamente, asumir la dimensión misionera va más allá de los límites del judaísmo, tanto para Pablo como para la iglesia. Implicó una apertura al proyecto salvífico de Dios. Pablo tuvo que escuchar y aceptarse transformado por esta capacidad de escucha. En lenguaje eclesial significa estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos lleve por donde Él considere conveniente, aunque eso represente desprenderse de modelos a los que estamos pues ya habituados. Quizás el mayor problema de la conversión pastoral resida en desacostumbrarnos de ciertos modelos pastorales desactualizados. A pesar de sus detractores, airadas discusiones y fuerte oposición, Pablo enfrenta con valentía y determinación situaciones delicadas, porque no se conforma ni acomoda al orden establecido de marcada tendencia judaizante, sino que muestra a la altura de los retos del que la misión presenta. Así que estamos en la centralidad del querigma en la actividad evangelizadora. Desde la perspectiva de Pablo, el querigma, más allá de ser un concepto hermoso, es una persona, constituidos por dos hechos fundamentales: muerte por nuestros pecados y resurrección para nuestra justificación. Por eso dirá con propiedad: anunciamos a Cristo crucificado, predicamos a Cristo Jesús Señor. Así el contenido del querigma es un hombre nacido de mujer, Jesús de Nazaret, que se acerca a todos como el Mesías de Dios y que muere y resucita para nuestra salvación, según lo había predestinado el Dios de Israel para su pueblo en las Santas Escrituras. Es oportuno indicar pues que la palabra querigma proviene del griego traducida como grito, proclamación, anuncio, pregón, comunicación. Es la proclamación o anuncio no solamente de algo, sino de alguien. Es el núcleo esencial del Evangelio
de la buena noticia que ha sido proclamada y sigue proclamando. Para Pablo, el anuncio es lo que él predica. Esto se llama querigma, es decir, gozoso anuncio. ¿Y qué anuncio? De la muerte y la resurrección de Jesús como fuente de salvación. Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos da vida a todos. Este evangelio es el cumplimiento de las promesas y es la salvación ofrecida a todos los hombres. Quien lo acoge es reconciliado con Dios, es acogido como un verdadero hijo, obtiene en herencia la vida eterna. Explicación que daba el Papa Francisco el 4 de junio del 2021. Cerramos aquí este tema, pues, y lo seguiremos en la próxima exposición para ir tomando conciencia de la importancia de mantener el querigma que Pablo pues presenció, querigma que Pablo predicó, querigma que la Iglesia debe seguir anunciando. Gracias pues por su atención y hasta una próxima oportunidad.